Buenas tardes con todos. Mi nombre es Edwin Quispe Guamán, como ya me han presentado. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de los sistemas de producción eficientes en nuestra industria, ¿no? En la industria de la construcción. Mi nombre es Edwin Quispe Guamán y como ya me han presentado, me desempeño como coordinador Lean en una empresa constructora aquí en Cusco, el grupo empresarial IFC. Y también vengo apoyando a diversos colegas en la implementación de la filosofía Lean Construction, Last Planner System y también la integración de Last Planner System con BIM en diferentes proyectos de edificaciones. Y en esta oportunidad, ya por tercera vez, construí y me he hecho la invitación para poder brindar esta breve charla sobre sistemas de producción eficientes en la ejecución de proyectos de construcción. Y bueno, esperemos que se conecten más personas. Y bueno, para poder continuar. El tema de hoy básicamente son sistemas de producción eficientes, en la cual vamos a tocar diferentes temas. Vamos a hablar un poco acerca del sistema de producción de Toyota. Luego vamos a hablar un poco de los sistemas de producción pull versus un sistema de producción push. Hablaremos de lo que es Lean Construction y los desperdicios. Hablaremos de lo que son flujos y lo que son procesos en nuestra industria. Hablaremos de las pérdidas que se generan tanto en los flujos como en los procesos. Y por último hablaremos del sistema de producción eficiente. Lean Production o producción sin pérdidas tiene sus raíces en la industria automovilística y es conocida también como el sistema de producción de Toyota. Nace en Japón como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde las industrias de automóviles carecían de recursos, o sea, habían atravesado por una crisis en la cual carecían de recursos como materiales, carecían de recursos como mano de obra, finanzas, equipos, etcétera, materia prima y demás. Sin embargo, había un mercado el cual exigía la producción de autos. Entonces, es ahí donde la compañía Toyota contrata los servicios del ingeniero Taiichi Ohno, en donde en su afán de buscar el correcto uso de estos recursos, en su afán de buscar la optimización de estos recursos, ha encontrado pues una lista de desperdicios en la industria automotriz. Tales desperdicios como defectos, ¿no? Había defectos en los productos o en las piezas que sobreproducción, que tenían mucho inventario de algunos de algunas piezas o de algunos autos, ¿no? Había muchos movimientos innecesarios de material o movimientos innecesarios de información o movimientos innecesarios de las personas, entre otros desperdicios. Y pues gracias a Taiichi Ohno, a pesar de la crisis que se vivía en aquel entonces, la empresa Toyota pudo mantener sus ingresos durante los años 70, superando a las demás empresas. Ese amplio margen diferencial entre ella y las demás empresas hizo que la gente se preguntara qué ocurre en Toyota. ¿Por qué Toyota es productivo? ¿Por qué Toyota tiene un sistema de producción tan eficiente? ¿Y por qué minimiza al máximo sus servicios, ¿no? ¿Por qué sus autos son más baratos, de mayor calidad y se entregan a tiempo y son flexibles, ¿no? Entonces, esa pregunta hizo que los americanos financien un estudio en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, para averiguar qué hacen los japoneses para poder tener más autos baratos o baratos más autos. Y acá hay algunas métricas, ¿no? Que se ha extraído de esa investigación que hicieron Woman, Jones y Ross en el libro llamado La máquina que cambió el mundo, ¿no? Es en ese libro en donde se explica, pues, y se detalla esa gran diferencia entre el sistema de producción en masa propuesto por los americanos versus el sistema de producción de Toyota, que era un sistema de producción lean, un sistema de producción mucho más eficiente. Y acá se tienen algunas métricas de en el caso de productividad, por ejemplo, ¿no? En la productividad, la cantidad de horas invertidas para producir un vehículo en la industria japonesa, en Toyota, era de 16.8 horas por vehículo. Y sin embargo, en América se invertían 25 horas por vehículo. Hay cierto margen de diferencia. Igualmente, ¿no? En lo que concierne a la calidad, ¿no? La cantidad de defectos por cada 100 vehículos, en Japón se tenían 60 defectos por cada 100 vehículos,
y en América se tenían pues 82.3 defectos por cada 100 vehículos. Entonces, sin duda de que el sistema de producción de Toyota era pues un sistema de producción no solo eficiente a nivel de productividad, sino que también cuidaban mucho el tema de la calidad, ¿no? Mejoraban productividad y también mejoraron a nivel de calidad. El sistema de producción de Toyota, ¿no? Inventó el sistema de producción de Toyota, fue pues quien inventó el sistema de producción de Toyota, o también llamado producción Lean, y fue lanzado durante la última década a prácticamente toda la industria automotriz, a una transformación global del sistema de fabricación y de la cadena de proveedores a la filosofía de Toyota y sus métodos. Hoy en día muchas industrias están adoptando este sistema, ya no solo la automotriz, industrias de otro tipo de manufactura, de la producción de celulares, etcétera, están implementando este sistema de producción. ¿Por qué? Porque quieren ser mucho más productivos, ser mucho más eficientes, quieren eliminar los diferentes desperdicios que se encuentran en los diferentes procesos de estas industrias. El Toyota Production System, o sistema de producción de Toyota, es copiado como la mejor en su clase por sus competidores en todo el mundo por su elevada calidad, alta productividad, rapidez en su fabricación y flexibilidad. Y hay en el libro de las claves de Toyota, hay todo un análisis de cómo es que esta industria pues ha superado, la industria Toyota, ¿no? De Toyota ha superado a las demás industrias. Y hay comentarios como este, ¿no? Los coches japoneses, ¿no? En aquellos años, o hasta actualmente también sucede lo mismo, los coches japoneses duraban más que los coches americanos y requerían menos reparaciones, ¿no? Sin duda que ellos tenían un buen producto, ¿no? Y como dice acá, ¿no? De la calidad, alta productividad, rapidez en su fabricación y flexibilidad. Entonces, ¿qué es lo que proponía o qué es lo que hacía la industria americana de producción de autos versus la producción de Toyota, ¿no? La producción Lean? Pues hacía lo siguiente. La industria americana de producción de autos estaba basada en una gestión de tareas, mientras que la producción del sistema de Toyota estaba basada en una gestión de flujos, ¿no? Una gestión basada en flujos. ¿Por qué basada en tareas? Porque como pueden ver, entre ambos escenarios hay grandes diferencias, ¿no? Por este lado, cada uno produce lo que puede, sin importar si el siguiente proceso de procesarla. Como es una gestión basada en tareas, cada uno trabaja de manera individual y cada uno vela por sus propios intereses. Mientras yo más produzco, más me van a pagar. Y eso es lo que cada uno de ellos hace. Produce por producir y como consecuencia, ¿qué se generan? Se generan bastantes inventarios, como pueden ver por aquí, ¿no? Se generan bastantes inventarios y como cada uno está en ese afán de producir por producir, el tema de calidad se ve afectado de manera negativa, ¿no? Se tienen muchos errores durante el proceso, ¿no? En cada estación, ¿no? Entonces, por ende, se tiene mala calidad. Sin embargo, ¿no? Como se puede ver en esta parte de aquí, la gestión basada en flujos que proponía Toyota, y es un sistema de producción mucho más eficiente, en donde cada estación de trabajo coordinan y trabajan de manera colaborativa, ¿no? Donde la estación A produce solo lo necesario que puede producir la estación B. Si la estación B puede producir 2 piezas, entonces la estación A le va a dar 2 piezas. Si al final por ejemplo, ¿no? Acá hagamos un ejemplo, ¿no? Si tenemos una estación C que produce 2, tenemos una estación B que produce 3 y una estación A que produce 2, lo mejor es que analicemos cuál es el cuello de botella y emparejemos a todos, ¿no? Como se puede ver aquí, cada uno solo procesa una pieza, ¿no? Y sin duda que este es un proceso, este es un flujo porque las actividades no paran, las piezas o los productos tampoco paran, no se genera inventarios, y como pueden ver, es un flujo más continuo, ¿no? Y entonces, esto es lo que hacía Toyota. En la industria propuesta en masa, ¿no? Por los americanos, ¿qué se tenía? Se tenía un alto radio de defectos, ¿no? Como pueden ver aquí, porque cada uno está en afán de producir por producir,
porque se les paga por lo que producen, cuanto más producen, más se les paga a cada estación, lo que ellos simplemente hacen es producir por producir. No le importa si la siguiente estación puede procesar o no lo que la anterior ha producido. Entonces se tenía alto radio de efectos, trabajo no balanceado entre estaciones de trabajo. Exacto, como pueden ver, acá tiene mayor capacidad C, B tiene menos capacidad y A también tiene menos capacidad. No hay un balanceo, ¿no?, de la cantidad de trabajo que tienen que realizar cada estación. Este es un sistema push, como la estación C empuja, ¿no? Hay un empuje que hace C hacia B y B hacia A, ¿no? O bueno, en este caso sería lo contrario. ¿Por qué? Porque es un sistema push, porque cada estación produce todo lo que puede, sin importar si la siguiente puede procesar. Acá se tiene altos niveles de inventario de materiales, se tiene trabajos en proceso y productos no terminados. Y obviamente hay un ambiente laboral estresado. ¿Por qué el ambiente laboral estresado? Por el mismo hecho de que cada uno quiere producir lo más que se pueda en menos cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque le pagan por lo que produce, ¿no? No tratan de integrarlos y hacer que cada uno, ¿no?, produzca solo lo necesario. Y es lo que se tiene en la gestión de flujos que propone Toyota, ¿no? Se tienen lotes pequeños de trabajo, como pueden ver, lotes pequeños de trabajo, ¿no? En este caso solo están produciendo cada uno solo una pieza. Hay un balanceo de cargas y demandas, ¿no? Lo que les comentaba de antes. Se balancea la cantidad de trabajo entre cada uno de ellos en función a su capacidad. Si la estación C tiene una capacidad de producir 2 piezas, la estación B tiene la capacidad de producir 3 piezas y la estación A tiene la capacidad de producir también 2 piezas, lo mejor es que a todos los emparejemos, ¿no?, y que cada uno produzca lo mismo, ¿no? En este caso, cada uno está produciendo una pieza, ¿no? Y se genera, ¿qué? Se genera un flujo continuo, ¿no? Perdón. Es, Luego, el control de calidad en el proceso, ¿no? Se hace controles de calidad en cada uno de los procesos, ¿no? Se mejora la calidad. No solo están cada uno en el afán de producir por producir, sino que también cada uno se da un tiempo para revisar su trabajo. En caso tenga algún defecto, esta se corrige de tal manera no afecte al trabajo de la siguiente estación. Este es un sistema de producción pool, ¿no? Cada estación produce solo lo que puede procesar la siguiente. Es decir, la estación C jala a la estación B y la estación B jala a la estación A, de acuerdo a lo que cada uno puede producir. Hay una reducción del ciclo de producción y hay mayor eficiencia, ¿no? Perdón. Perdón. Carlos Nieto. Disculpa, ¿quién es Carlos Nieto? Me está solicitando el control remoto de su pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? Creo que he dejado de compartir. No Sí, sé si sí, nos sí. pueden apoyar. Sí, sí, Edwin, no te preocupes. Bueno, con los asistentes, por favor. Bueno, las preguntas son al finalizar el webinar para continuar con el webinar. Sigue, Edwin. Perfecto. ¿Se ve entonces mi pantalla? No se está bien, dejaste de compartir. Ya. Ahora sí. Sí, sí, Edwin. Perfecto. Como les comentaba entonces, estas diferencias entre un sistema de producción en masa, que es como se producían los autos en América, y la producción basada en una gestión de influjos que proponía Toyota. Y bueno, ¿cómo asociamos esto a nuestra industria? Lo que hemos visto aquí en este ejemplo, ¿no?, en esta diapositiva, se puede ver aquí claramente las diferencias que hay entre ambas industrias, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros lo vemos esto en nuestra industria? ¿Qué es lo que pasa normalmente? En los proyectos de edificaciones que nosotros ejecutamos, por lo general, en su mayoría he podido ver, ¿no?, que subcontratan diferentes partidas a diferentes subcontratistas, ¿no?, especialistas en ejecutar alguna actividad. Por ejemplo, en proyectos de edificaciones que son pequeños, proyectos de departamentos, etcétera, hasta mismos proyectos grandes como son hospitales, las obras retail, etcétera,
lo que hacen es dividir el proyecto, ¿no? Subcontratan una partida de acero, subcontratan una partida de encofrado, subcontratan una partida de concreto, por ejemplo, ¿no? Esto sería en el caso de la fase de estructuras. Cada subcontratista es especialista en su trabajo, ¿no? Uno es especialista en acero, uno en encofrado, el otro es especialista en concreto. Pero ¿qué es lo que pasa? Muy pocas veces los llegamos a integrar. Normalmente he visto que en proyectos grandes, cuando empiezan a fragmentar el proyecto, o sea, a sectorizar el proyecto, y cuando se trabaja con subcontratistas, les ponen fechas, ¿no? Les ponen metas nada más, que en esta semana se tiene que acabar el sector 1 a nivel de losa, a nivel de concreto, por ejemplo, ¿no? La losa a nivel de concreto. Y entonces, ¿qué hacen los subcontratistas, no? Cada subcontratista produce lo que puede, muy pocas veces coordinan, en algunos casos el encofrado para porque el de acero no le abre necesario, muchas veces el de concreto no puede llegar a vaciar porque el de acero todavía no ha terminado, en el caso si fuera una losa. Y así, se presentan una serie de problemas, se hace todo lo posible con tal de llegar a la meta. Pero ¿qué pasa cuando se trabaja de esa forma? Es probable que pasen incidentes o accidentes, ¿no? Que es lo más grave que puede pasarle a uno como profesional en sus proyectos, ¿no? En ese afán de que cada uno está que produce por producir, con tal de cumplir la meta, y no están coordinando, hay interferencia entre una y otra actividad, y en ahí es donde se puede pasar un accidente grave, ¿no? Porque justamente es ahí donde se tienen trabajos en paralelo. Arriba están haciendo acero, abajo están encofrando, están haciendo vaciado, y ahí es donde pasan pues los accidentes. Entonces, este es un sistema push, por ejemplo. Como ven en la imagen, este es un proyecto en el cual yo ahorita estoy participando, ¿no? He extraído el modelo para poder hacerles el ejemplo. Esto de aquí que ven es un lote, ¿no? Es un lote, cada uno es un lote, ¿no? Es un lote a nivel de, el lote 1 a nivel de acero, ¿no? Lo de rojo, lo que pueden ver aquí, igual el marrón vendría a ser lo que es la cuadrilla de encofrado y la cuadrilla de concreto que vendría a ser el gris. ¿Qué es lo que pasa? Como cada uno, cuando no coordinamos y no nos integramos con cada uno de ellos y no damos soluciones y alternativas para hacer una mejor coordinación, para hacer un mejor proyecto, etcétera, pasa esto. Cada uno trabaja a su ritmo. ¿Por qué? Porque a cada uno, ¿qué es lo que le importa? Valorizar. Mientras más valorizo en menos tiempo, mejor. Y cada uno trata. En este caso, podemos identificar que la cuadrilla de acero es la que tiene mayor capacidad, ¿no? Tiene mayor producción. Prácticamente diario está haciendo un lote a nivel de acero de verticales, ¿no? Si bien es cierto, es probable que este contratista valorice más en la quincena o a fin de mes. Sin embargo, tenemos otro subcontratista que es de encofrado, que también se le paga por lo que valoriza, ¿no? O por el metrado que este avance. Entonces, como pueden ver, el encofrado ya también tiene menor capacidad. Solo puede vaciar, su ritmo de producción es prácticamente de 2 días, ¿no? Cada 2 días termina el encofrado de un lote a nivel de elementos verticales. Igual, la cuadrilla de concreto, de igual forma, como prácticamente la cuadrilla de concreto va a tener que ir al ritmo de encofrado, ¿no? Obviamente, porque ni bien termina, se vacía, termina y se vacía, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar que hay mucho inventario, hay muchas esperas, etcétera. Es un sistema de push, donde el acero produce por producir sin importar si en la siguiente estación puede procesarla, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de lo que pasa en nuestra industria. Trabajamos bajo un sistema push. ¿Por qué? Porque no integramos, no coordinamos, no planificamos cómo es que se van a ejecutar los trabajos. Entonces, lo que buscamos trabajando bajo un sistema pool es lo siguiente. Los emparejamos a todos, ¿no? A un mismo ritmo de trabajo. En este caso, por ejemplo, lo hemos alineado a que cada uno entregue un lote por día. El acero, el día 1, entrega el 1. Al día siguiente, entrega el lote 2. Al día 3, el lote 3. El día 4, el lote 4. Y así sucesivamente. Y en el caso del encofrado, igualmente. Al día siguiente, como el lote 1 ha sido a nivel de acero, se ha hecho el día 1, a partir del día 2 se empieza a encofrar. Y así sucesivamente, ¿no? Diario está encofrando un lote y a partir del día 3, diario se está vaciando un lote,
¿no? Este ya es un sistema de producción mucho más eficiente, ya es un sistema pool, como pueden ver, se relaciona mucho con el ejemplo anterior, como este caso de aquí, prácticamente mismo, solo que esto se da en las industrias manufactureras y esto tampoco es ajeno a nuestra industria, ¿no? Como pueden ver, también se refleja en nuestra industria. Esto de aquí, lo que aplicamos es prácticamente los trenes de trabajo, ¿no? Como pueden ver, esto ya es un tren de trabajo, que vendría a ser una herramienta en la filosofía de Lean Construction para generar flujos eficientes. Entonces, todos estos principios que he podido mencionar, algunos, ¿no?, que se han aplicado en la industria automotriz, se aplica a la construcción, ¿no? Y es lo que se conoce como construction. Y fue Lauri Koskela en 1992, en donde todos estos conceptos y estos principios del sistema de producción de Toyota o Lean Production los lleva a la construcción y crea lo que hoy se conoce como Lean Construction. ¿Y qué es Lean Construction, no? Es algo que se está difundiendo mucho hoy en día. Lean Construction o construcción sin pérdidas es una filosofía que provee los principios y las técnicas para el desarrollo de proyectos de construcción con una visión holística, enfocándose en dos aspectos: maximizar valor al cliente y minimizar desperdicios. Maximizar valor desde la perspectiva del cliente, obviamente, y minimizar desperdicios desde la perspectiva del contratista, ¿no?, de los que ejecutan el trabajo. Porque estos desperdicios, queramos o no, ¿no? Y estos costos en los desperdicios al final van a afectar nuestra utilidad en los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos desperdicios que se dan en nuestra industria? Son 8 los desperdicios que tenemos en nuestra industria. Un primer desperdicio, por ejemplo, es la sobreproducción. Producir en exceso con demasiada antelación. Y si nosotros regresamos a la diapositiva de aquí, podemos darnos cuenta que hay una cuadrilla, un subcontratista que está sobreproduciendo. ¿Y quién vendría a ser? Vendría a ser la cuadrilla de acero. La cuadrilla de acero está sobreproduciendo. Produce más de lo que la siguiente estación puede procesar. ¿Es un desperdicio? Sí, es un desperdicio. Luego tenemos el transporte. Cualquier transporte no esencial es un desperdicio. Muchas veces en los proyectos tenemos personal o cuadrillas específicas para hacer acarreo de materiales, ¿no? Y este acarreo de materiales involucra un costo. Si nosotros no ubicamos un lugar preciso en donde se van a ubicar o se van a almacenar los materiales y los ubicamos muy lejos de los frentes de trabajo, el personal va a tener que transportar grandes distancias y probablemente se va a demorar mucho al momento de hacer el transporte de materiales, ¿no? Hoy en día las torres grúa nos ayudan mucho a optimizar este proceso de transporte, ¿no? Se reduce la cantidad de horas hombre a utilizar si nosotros trabajamos con torres grúa, ¿no? Entonces es importante también definir los lugares donde se van a almacenar los materiales, ya sea para cualquier partida, y estas tienen que estar lo más cercano posible al frente de trabajo. ¿Para qué? Para minimizar el transporte de estos materiales, ¿no?, con nuestros operarios o con nuestros peones, ¿no? Luego tenemos el inventario, cual está por encima del mínimo necesario para llevar a cabo un trabajo. Muchas veces en obra nos estoqueamos, ¿no? Nos estoqueamos de acero, nos estoqueamos de encofrado, con la finalidad de que en algún momento no nos falte el material. Pero esto no es lo ideal, porque al nosotros tener almacenado fierro o al tener almacenado encofrado 2 semanas, esto involucra un sobrecosto. ¿Por qué? Primero, ocupa un espacio dentro de la obra. Y si las obras son pequeñas, lo mejor es que el material llegue justo a tiempo, no que estén almacenadas. Imagínense ustedes de que tú tengas almacenado cantidad, no sé, de porcelanato en el sótano, ¿no? Y resulta que tú tienes que entrar al sótano a hacer, no sé, el cielo raso, por ejemplo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y todavía no has empezado a ejecutar lo que viene a ser porcelanatos, pero tú ya lo has pedido con anticipación. Obviamente vas a tener que mover, por ejemplo, no sé, al piso 1, al piso 2, o llevarlo al patio, ¿no? ¿Qué pasa si lo llevas al piso 1? Tú sabes que después también vas a tener que hacer cielo raso del piso 1. Nuevamente vas a tener que mover el material, ese material que tenías almacenado, a otro espacio. Entonces, ese espacio va a involucrar de que después tengas que estar moviendo nuevamente el material de un lugar a otro. Entonces, no es bueno a veces estoquear
es necesario, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque involucra un costo, porque también tienes que invertir horas hombre para poder estar moviendo de un lugar a otro ese material. Entonces, lo ideal es que los materiales lleguen justo a tiempo, ¿no? Luego tenemos las esperas, ¿no? Que es trabajo esperando personas o personas esperando trabajo. Y esto es muy típico que se da en los proyectos. Muchas veces cuando estamos en pleno vaciado, por algún motivo, había un error de calidad, una no conformidad. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que levantar esa observación y se tiene que corregir. Y muchas veces no llegamos a vaciar a la hora que nos hemos propuesto porque se ha tenido errores de calidad, ¿no? Y muchas veces como consecuencia de ello tenemos mixer que están parados, esperando, listos para poder vaciar el concreto, ¿no? Y se genera una espera. También no solo tenemos espera de los mixer de concreto, sino también vamos a tener espera de la cuadrilla que tiene que ejecutar dicha actividad. La cuadrilla que tiene que ejecutar el vaciado va a tener que esperar que la cuadrilla, por ejemplo, de acero de verticales, o mejor dicho, de encofrado de vertical, terminen de aplomar o corrijan algún encofrado que no esté bien hecho, etc. Y se generan pérdidas, ¿no? Y se genera espera, ¿no? Y como dice aquí, trabajo esperando personas o personas esperando trabajo. O puede pasar lo contrario. Imagínense que tu cuadrilla de encofrado es tan eficiente que tenía que terminar su trabajo en la tarde y sin embargo termina al mediodía, ¿no? Porque el rendimiento del personal era mayor o porque tenías muchas personas en ese frente. Entonces, como se ha acabado mucho más antes, ahí hay un frente esperando ser ejecutado, ¿no? Está esperando que esos encofrados verticales sean vaciados, ¿no? Y es algo que se puede presentar aquí. Imagínense que en este proyecto, normalmente este tipo de viviendas, estamos construyendo 129 viviendas en lo que es Lima, ¿no? En Caraballo, de este tipo. Son viviendas pequeñas, ¿no? De 2 pisos, de 40 metros cuadrados. Si bien es cierto, si tienes 130 lotes, no habría problema de que el acero produzca, ¿no? Diario un lote, el que vaya a ese ritmo. Lo que va a pasar es que en algún momento lo va a terminar mucho más antes, ¿no? Pero ¿qué pasa si solo vas a construir 5 lotes? Prácticamente el día 5 ya estás acabando todo lo que es el acero de verticales del primer nivel. Se supone que esa cuadrilla, el día 6 tendría que subir a ser el segundo nivel, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Como todavía no he vaciado la losa del lote 1, ¿no? Del primer piso, todavía esta cuadrilla no puede subir al siguiente nivel. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Esperar. Es por eso que muchas veces en los proyectos, cuando ejecutamos, no es bueno escuchar a veces estas frases, ¿no? ¿Qué frases dicen? No, mientras avancemos más, mejor. Si esa puede producir más, que produzca, ¿no? Es lo que dicen los residentes, etcétera. De repente, si es que son subcontratistas, no es un problema. ¿Por qué? Porque el subcontratista ya ve, si es que terminó antes su trabajo, ya ve dónde los mueve. A veces los subcontratistas tienen 2, 3 proyectos y los van moviendo a otra obra, y cuando ya tienen frente, regresan también a la obra. Pero ¿qué pasa si tu personal es de casa? No, no puedes hacer eso. No puedes tener a tu personal de casa esperando una semana, 3 o 4 días, porque ellos te van a cobrar igual. Entonces se tiene que tratar de ser eficientes y de que todos vayan a un mismo ritmo para que no haya esas esperas, que vendría a ser el caso de aquí, ¿no? Entonces, como pueden ver, al final no solo están esperando frente las personas, también hay frente esperando por personas para que sean ejecutadas. También tenemos los sobreprocesos. Trabajo o servicio no percibido por el cliente, ¿no? Es importante nosotros cuando ejecutamos un proyecto tener bien claro cuáles son nuestros alcances, revisar también el contrato, revisar cuáles son las partidas a ejecutar, porque muchas veces por desconocimiento del contrato, desconocimiento contractual, desconocimiento de cuáles son las partidas a ejecutar, hacemos cosas que están de más, ¿no? Que el cliente no nos va a reconocer. Suele pasar, suele pasar. Es por eso muy recomendable revisar el contrato, revisar las partidas a ejecutar, cuáles son sus componentes, etcétera, ¿no? Si bien es cierto, puede haber ciertas modificaciones en la obra, pero estas modificaciones, si van a terminar en un adicional, eso tiene que ser aprobado por supervisión, revisado por supervisión, aprobado por el cliente.
¿no? En caso no esté aprobado, no esté revisado, no tendrías por qué ejecutar dichas partidas. Pero suele pasar, ¿no? Los sobreprocesos. Luego tenemos los retrabajos, cualquier repetición de trabajo. Estos normalmente se dan por mala calidad, ¿no? A veces el personal desconoce ciertos procedimientos de trabajo y se cometen ciertos errores, ¿no? Y al final nos los observa supervisión, tenemos que volver a hacer el trabajo. Volver a hacer el trabajo significa que tenemos personal para hacer ese retrabajo. Tenemos que destinar personal, tenemos que destinar equipos, tenemos que destinar materiales. Y eso tiene un costo, tiene un costo. Y si ustedes revisan un contrato de obra, los retrabajos no te reconoce el cliente, ¿no? No te va a reconocer el cliente, salvo esto esté bien sustentado y que el error no sea nuestro, sino parte de la supervisión o del expediente técnico, ¿no? Pero por lo general no te van a reconocer un retrabajo. Y nosotros evitamos de que haya retrabajos capacitando a nuestro personal, seleccionando bien a nuestro personal, haciendo buenos procedimientos de trabajo, y también tienen que ser aprobados por supervisión para recién ejecutar un trabajo. Muchas veces evadimos ciertos procesos o queremos hacernos los vivos en la obra y no consultar de repente a supervisión cierto proceso, y cuando supervisión lo identifica, lo primero es que te va a decir, el procedimiento para que hagas, no sé, esta reparación de cangrejeras está aprobado. No, ya, sácame todo y preséntame un nuevo procedimiento, un procedimiento de trabajo de reparación de cangrejeras y recién ejecutas, ¿no? Y te frena y te para la actividad. Entonces, es importante capacitar al personal, seleccionar bien al personal, hacer buenos procedimientos de trabajo para no cometer trabajos rehechos, para no estar haciendo trabajos rehechos. Luego tenemos los movimientos, cualquier movimiento que no agrega valor. Como les mencionaba de antes, es importante el área de servénicos, el área de vestuario, almacenes, ubicarlos en puntos estratégicos, de tal forma el personal no haga movimientos innecesarios, ¿no? Movimientos que haga los más cortos posibles, ¿no? Eso es lo más importante. Luego tenemos un octavo desperdicio, que vendría a ser el desperdicio del talento. ¿El talento de qué? De las personas. Muchas veces por no preguntar o por no escuchar, perdemos la oportunidad de dar una muy buena solución a algún problema que identificamos. Es importante, por eso, mediante Last Planner, cuando nosotros aplicamos Last Planner, tratamos de trabajar de manera colaborativa con todos los involucrados del proyecto. Y cuando hacemos las sesiones de planificación pool o sesiones de planeamiento, cada uno te va dando diferentes aportes de acuerdo a su experiencia, te van brindando soluciones de cómo hacer mejor las cosas, etc. Imagínense ustedes hacer una planificación solo entre el área de ingenieros, ¿no? O entre el staff de ingenieros nada más. Si bien es cierto, se puede dar buenos resultados, ¿no? O sea, podemos tener una buena planificación, pero ustedes saben que los maestros de obra son los últimos planificadores y ellos a lo largo de su vida o de su trayectoria en la industria de la construcción han visto muchas y diversas formas de solucionar ciertos problemas en obra, ¿no? Y diferentes procedimientos también. Entonces, lo más probable es que esa planificación hecha entre solo el staff de ingenieros no se cumpla en obra. Y al final se va a generar desperdicios. ¿Por qué? Porque va a haber una descoordinación total entre lo que se planificó y entre lo que realmente se está ejecutando en campo. En cambio, si nosotros nos integramos, vamos a involucrar a todos los últimos planificadores, al capataz de acero, de encofrado, de concreto, al sanitario, eléctrico, etcétera. Nos reunimos todos, tratamos de solucionar ciertos problemas de obra, de hecho que el resultado va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque sí o sí ellos te van a dar soluciones mucho más prácticas, ¿no? De repente que hasta ni tú te lo podías imaginar. Y me pasó alguna vez, cuando estábamos haciendo la planificación para la fase de estructuras, que me dio una solución para el tema de encofrado de fondos de viga embolados, donde no hay apoyo, ¿no? El capataz sanitario fue quien me dio la solución, porque él, no es que él lo había ejecutado, sino que lo había visto en otros proyectos. Y no considerar esos comentarios, esos consejos, esas experiencias
de los demás trabajadores, al final va a ser un desperdicio, ¿no? Y como habrán visto, todos estos desperdicios se relacionan entre ellos. Uno genera lo otro, ¿no? Se relacionan entre ellos. Entonces, estos vendrían a ser los 8 desperdicios que se presentan en nuestra industria, y Lean Construction pues nos da las herramientas para nosotros poder identificar esto en nuestros proyectos. Ahora hablaremos un poco de lo que son los flujos y los procesos. Un proceso se define como un conjunto de actividades enlazadas entre sí que, partiendo de uno o más inputs, es decir, entradas, los transforma generando un resultado output, ¿no? Un resultado. Por ejemplo, este es un proceso. ¿Cuál es el proceso? El tarrajeo de exteriores, como pueden ver aquí. Y tiene inputs, tiene entradas, ¿no? Para hacer el tarrajeo de exteriores, tiene información. ¿Por qué tiene información? Es decir, tiene un procedimiento de trabajo de cómo es que se debe hacer el tarrajeo. Seguramente habrá unos planos en donde se detallan dónde van a ser las bruñas. También tiene lo que son los materiales, tiene los equipos, tiene la mano de obra, tiene los recursos. Estos pasan por un proceso de transformación y al final tenemos un resultado, ¿no? Como en este caso vendría a ser el tarrajeo de todos los exteriores. ¿Y qué vendría a ser un flujo? Un flujo son las actividades necesarias para que nuestros procesos que están interrelacionados sean continuos, nuestro sistema de producción no pare, ¿no? Esto vendría a ser un flujo, ¿no? Un conjunto de procesos. ¿Y qué buscamos? Que todas estas actividades no paren, ¿no? Y como pueden ver, aquí tenemos un proceso 1, un proceso 2, un proceso 3 y un proceso 4. Siguiendo con el ejemplo anterior, el proceso 1 vendría a ser el armado de andamios. Estamos hablando de tarrajeo de exteriores, ¿no? Para tarrajeo de exteriores tenemos que tener una cuadrilla encargada del armado de andamios, ¿no? En un determinado sector. Luego vendría otra cuadrilla con el picado, que vendría a ser el picado de todos los elementos estructurales, ¿no? O de concreto armado, todo el picado, también en otro sector. Luego viene otra cuadrilla haciendo la colocación de puntos, ¿no? Los puntos para que el tarrajeo quede aplomado. Y por último vendría otra cuadrilla ejecutando el tarrajeo, ¿no? Son diferentes procesos. ¿Qué es lo que buscamos? Que esto sea un flujo continuo, es decir, que no paren las actividades. ¿Por qué? Para que esto pase, nosotros tenemos que analizar bien que cada proceso tenga todo lo necesario para ser ejecutado, ¿no? Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un buen análisis de restricciones. Para el tema de armado de andamios, tenemos que identificar con cuántas personas tenemos que hacer este encofrado de andamios. Cuántos andamieros operarios, cuántos peones, etcétera. Tenemos que ver también cuál es el frente que tienen que atacar, ¿no? De cuántos metros cuadrados es el frente que tienen que atacar. Es decir, ubicar, ¿no? el sector en el cual van a ejecutar dicha actividad. Tenemos que ver también si tienen o no tienen los equipos necesarios para ejecutar dicha actividad, ¿no? Entonces tenemos que levantar todas esas restricciones o esos flujos que nosotros lo conocemos para que estos procesos no se vean afectados y puedan continuar sin ningún problema, ¿no? Sea un flujo continuo. ¿Qué es lo que pasa cuando trabajamos con flujos, ¿no? Así como hay desperdicios en un proceso, es decir, en el armado de andamios se pueden presentar esos 8 desperdicios que habíamos mencionado anteriormente, solo en el proceso de armado de andamios. Por ejemplo, ha podido faltar el personal, ¿no? Si digamos tú armabas todo esto de aquí con 8 parejas, o sea, 8 operarios y 8 peones, imagínate que un día X están 2 parejas, ¿no? Y te quedas con 6 operarios y 6 peones. ¿Y qué se va a generar aquí? Se va a generar, como consecuencia de la falta de ese personal, es muy probable que tú te tengas que extender de horario para terminar la meta del día. Tienes que hacer todo esto con 8 personas, ahora con 6 tendrás que hacerlo en un día, más alta cantidad de horas extras. ¿Esas horas extras son un desperdicio? Sí son un desperdicio. Lo tiene que asumir nosotros como ejecutores. Tenemos que pagar las horas extras de ese personal. Y no solo ello, ¿no? A veces si uno revisa los contratos, ¿no? En el caso de obras privadas, no solo se tiene que pagar, como contratista, no solo tenemos que pagar las horas extras del personal obrero, sino también
las horas extras del técnico de supervisión, ¿no? Y no solo ello, también, o sea, se generan muchos desperdicios en solo un proceso, ¿no? Pero no se afecta la meta del día, ¿no? Si en un día tenías que acabarlo, no lo has terminado hasta las 5 de la tarde y te vas a extender de horario, perfecto, te vas a extender, si bien es cierto, vas a pagar esos desperdicios, pero vas a cumplir con la meta del día, ¿no? Y no vas a afectar al siguiente proceso, que va a venir al día siguiente, ¿no? Entonces, se pueden generar pérdidas en cada uno de los diferentes procesos, como también se pueden generar pérdidas en lujos. Ahí ya es más crítico la situación. Imagínense que en el picado, ¿no? Que el picado se hace con martillos, ¿no? Imagínense que los equipos no están operativos un día X, ¿no? No están operativos porque no se le ha dado mantenimiento. Entonces, todo el personal que iba a ejecutar dicha actividad va a estar parado. ¿A causa de qué? A causa de que los equipos no están operativos. Prácticamente ahí pierdes todo el día, ¿no? Y como consecuencia de ello, vas a afectar al siguiente proceso, que vendría a ser la colocación de puntos. Porque al día siguiente, la colocación de puntos debía pasar a este sector. Pero como no lo has ejecutado, ¿qué haces con este personal? Simplemente para, ¿no? Y paró el flujo. Ya no va a haber esa secuencia de que, de que el proceso 1 pase 1, el proceso, mejor dicho, al sector 1, el proceso 2 pasa al lote 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces prácticamente vas a perjudicar el flujo. Entonces tenemos que saber nosotros identificar bien estos desperdicios. Los desperdicios más críticos se van a dar en el flujo y los desperdicios no tan críticos se van a dar en los procesos, ¿no? Eso todavía se puede manejar, ¿no? Pero los que te van a generar mayor pérdida van a ser las pérdidas o los desperdicios en los flujos. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Tenemos pérdidas en los flujos y pérdidas en los procesos. Como les comentaba, las pérdidas en los procesos todavía podemos manejarlo, ¿no? El costo que esto nos genera es menor comparado con las pérdidas en el flujo. Es por eso que las pérdidas en los flujos debemos de eliminarlas en su totalidad, tratar de que esto no ocurra. Porque si un proceso para, no solo se afecta el proceso como tal, va a afectar a los procesos que vienen atrás. Entonces es importante identificar cuáles son esos desperdicios que se puede dar en el flujo y cómo gestionar, ¿no? Cómo manejamos los desperdicios en los flujos de tal forma no perjudique los diferentes procesos, ¿no? Y tenemos pérdidas en los procesos, que es su eliminación de estas pérdidas es complementaria. O sea, estos desperdicios ya los podemos eliminar mucho más adelante. Primero hay que asegurarnos de que este flujo no pare y posteriormente ya asegurar de que los procesos sean eficientes y eliminar los desperdicios que se presentan en cada proceso. Entonces, no olvidar que las pérdidas en los flujos son mucho más mayores pérdidas en los procesos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de lo que son los sistemas de producción eficientes. Para nosotros tener un sistema de producción eficiente al momento de ejecutar las diferentes partidas de nuestros proyectos, tenemos que pasar por 3 etapas. Una primera etapa, asegurar que los flujos no paren, ¿no? Es lo que les comentaba en la anterior diapositiva, que este flujo sea continuo, ¿no? Que no pare. Y si ustedes se dan cuenta aquí, los diferentes procesos no están bien dimensionados. Hay procesos que tienen mayor lote de producción, hay procesos que tienen menor lote de producción. Por ejemplo, este es un proyecto, ¿no? Imagínense que estamos en la partida de vaciado de losas, ¿no? Vaciado de losas. Y como pueden ver, lotes de producción, en este caso tenemos 4 lotes, la capacidad no es la misma. T1, ¿no? A nivel de concreto, tenemos que vaciar 100 metros cúbicos. En el lote 2 probablemente sea 40 metros cúbicos. En el lote 3, 60 metros cúbicos. En el lote 4, probablemente 50 metros cúbicos. Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden darse cuenta que hay un desbalance, ¿no? De la cantidad de volumen a ejecutar entre una estación y otra.
Pero al margen de que esto sucede en campo, si nuestro proyecto fluye y no para, porque estamos teniendo un buen manejo de la variabilidad, estamos haciendo una buena gestión de las restricciones, explicando una de las herramientas de Lean Construction, que es el Just in Time, o justo a tiempo, ¿no? Y el Last Planner System, ¿no? Aquí nos ayuda mucho el Last Planner System a que nuestros flujos no paren, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros semanalmente en Planner System, cada fin de semana nos reunimos y nos proyectamos de a 4 semanas qué vamos a ejecutar, ¿no? Y en base a las actividades que vamos a ejecutar, vamos analizando qué es lo que cada actividad necesita para poder ser ejecutado sin ningún problema. Es decir, para cada proceso se identifica si tiene la información necesaria para ser ejecutada, es decir, tienen los planos compatibilizados, tiene el personal necesario para ser ejecutado, tienen los equipos operativos o no para ser ejecutados, tienen o no los materiales, tienen o no el espacio y entre otras restricciones que debemos analizar para que estas actividades no paren. Pero ¿qué es lo que pasa cuando están desbalanceados los procesos, ¿no? O cada estación? Pasa lo siguiente, como les había mencionado, ¿no? Un día vacías 100, otro día vacías 40, o sea, no hay un ritmo homogéneo de producción. Probablemente un día trabajes con 5 mixer, al día siguiente con 2, probablemente toda esta losa te demore vaciar todo un día, toda esta losa celeste te demore vaciar mediodía, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ya hemos asegurado que los flujos no paren, pero ahora hay que asegurarnos ya también de dimensionar bien los lotes de trabajo. Y para eso viene la siguiente etapa. La siguiente etapa vendría a ser que los flujos no paran y son eficientes, ¿no? Si vemos la anterior imagen, cada proceso está desbalanceado, igual aquí cada sector no tiene la misma cantidad de volumen de trabajo, sin embargo, en la segunda etapa, los flujos no paran y son eficientes. Es decir, cada proceso, una vez que el flujo no para, ahora hay que asegurarnos de que cada proceso tenga el mismo volumen de trabajo. Por ejemplo, el proyecto aquí, pueden ver, se ha dividido en partes iguales. Aquí tengo que vaciar 100 metros cúbicos, aquí 100 metros cúbicos, aquí 100 y aquí 100. Entonces, para hacer todo esto, nos apoyamos de algunas herramientas Lean, como los principios de física de producción, en donde tenemos que analizar los cuellos de botella, etcétera. Y el tema de sectorización, otra herramienta en la cual aplicamos en los proyectos hoy en día, ¿no? Hoy en día podemos dividir nuestros proyectos en 3, en 4, en 5 o en una cantidad determinada de sectores. También aplicamos los trenes de trabajo. Pero aquí el objetivo es asegurarnos de que como el flujo ya no para, ahora que los procesos sean eficientes, ¿no? Que los flujos sean eficientes. Entonces, como pueden ver, cada proceso se ha dimensionado su cuadrilla, el ritmo de trabajo ya es mucho más eficiente, diariamente tienes la misma cantidad de concreto a vaciar y tranquilamente puedes gestionar de mejor forma el tema del abastecimiento de concreto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí la única deficiencia que puede haber ya no sería a nivel de flujo, ¿no? Sino a nivel de proceso. Por ejemplo, la bomba de concreto, si en un día coincide tu vaciado de verticales con tu vaciado de losas entre un sector y otro, probablemente la bomba tenga que movilizarse, terminar un sector, luego movilizarse hacia otro sector. Y probablemente tu vaciado total ya estés terminando, digamos, 10, 9 de la noche, por ejemplo. ¿Por qué a veces pasa eso? Porque a veces tus verticales, a nivel de concreto, ¿no? Lo estás vaciando a partir de las 3 de la tarde o a veces 4 de la tarde. Una vez terminado tu vaciado de verticales, y si solo tienes una bomba, tienes que mover a la bomba a eso de las 6 al siguiente sector y empezar con el vaciado de losa, y a veces pues nos estamos yendo hasta las 8, 9 o hasta a veces a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, una cosa es que tú ya hayas sectorizado y hayas dividido en partes iguales el proyecto, ¿no? Y cada sector tenga el mismo volumen de trabajo, pero después todavía hay algunas deficiencias, como pueden ver.
deficiencias ya también en el proceso, ¿no? Ya no en los flujos. Y esta vendría a ser la tercera etapa, ¿no? Flujos y procesos eficientes. Ya has asegurado que tus flujos son eficientes, ya has dimensionado con mismos volúmenes de trabajo tus diferentes sectores, y ahora viene una tercera etapa, ¿no? Que vendría a ser eficiente, pero en cada proceso. Para ser eficiente en cada proceso, como en el caso anterior habíamos hablado de la partida de concreto, ¿no? Nos extendíamos demasiado en horario y como consecuencia yo pagábamos horas extra. Lo que ahora se puede hacer ya también, va a ser mucho más eficiente, es digamos, trabajar ya también con dos bombas. Trabajar con dos bombas, una que haga el vaciado de verticales, ¿no? De un sector, otra que haga el vaciado de horizontales, y como pueden ver ya no tenemos muchos mixers esperando, ¿no? Ya se hace un flujo más continuo, ¿no? En el proceso de vaciado. Y para que nosotros lleguemos a esta tercera etapa, nosotros tenemos que hacer un buen seguimiento y control de los recursos. Tenemos que hacer un buen seguimiento y control de la mano de obra. Si estoy ejecutando encofrado de verticales en el sector 1, tengo que analizar los indicadores de producción diariamente del sector 1 de esa cuadrilla, ¿no? Y a lo mejor en este sector 1, tú trabajabas con 8 operarios y 8 peones encofrando verticales, y te has dado cuenta que haciendo un seguimiento de producción, tienes personal que por aquí esté parado, o personal que tiene poco frente, o esté sobrando. A lo mejor lo que se hacía con 8 parejas, logras optimizar y negociar con esta cuadrilla, y lo puedes llegar a hacer solo con 6, ¿no? Entonces estaría siendo más eficiente a nivel de mano de obra. De igual forma, en los equipos tenemos que hacer seguimiento al uso de los equipos. ¿Cuál es su trabajo productivo, su trabajo contributorio, no contributorio? No solo de la mano de obra, también de los equipos. De igual forma, hacer un análisis y seguimiento de los recursos empleados a nivel de materiales, ¿no? Si se generaban muchos desperdicios a nivel de acero, estar al pendiente en el proceso de colocación de acero y ver por qué es que se está desperdiciando demasiado acero, ¿no? Hacer seguimiento, verificar de que el desperdicio considerado en nuestro análisis de precios unitarios no sea menor, o sea, no sea, ¿cómo les explico? Que el desperdicio que nosotros generamos en campo no sea mayor al del desperdicio considerado en el análisis de precio unitario, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí también utilizamos herramientas de la filosofía Lean Construction, como las cartas balance. Las cartas balance nos van a ayudar, al igual que el nivel de general de actividades, nos van a ayudar a identificar el proceso, cuáles son los trabajos productivos, los trabajos contributorios y no contributorios. Los trabajos no contributorios vendrían a ser todos los desperdicios, ¿no? Entonces, una vez que los identificas, los eliminas, y obviamente tu productividad se va a ver afectada de manera positiva. Y probablemente como consecuencia de ello, tengas que reducir la mano de obra que tenía que ser utilizada para un determinado proceso en un determinado sector. Y si queremos optimizar más aún los procesos, cada proceso, innovar, ¿no? Adoptar tecnologías, ¿no? De repente hay equipos que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes, tratar de utilizarlos, ¿no? O tratar de adoptarlos. Entonces, esto vendrían a ser las 3 etapas por el cual nosotros tenemos que pasar para poder tener un sistema de producción eficiente. Una primera etapa en donde aseguremos que los flujos no paren. Una segunda etapa en donde los flujos no paran y son eficientes, en donde tenemos que balancear la cantidad o volumen de trabajo a realizar en cada sector. Y por último, enfocarnos ya en los procesos, optimizar cada uno de estos procesos, optimizar los recursos, optimizar la mano de obra, optimizar los equipos, etc. Y no olvidarnos de que si hay posibilidad de que podamos innovar o adoptar ciertos equipos tecnológicos para poder ser más eficientes en cada proceso. Y, por ejemplo, si esto me demoraba hacer 3 días, un determinado proceso en un sector 3 días, y adoptando algún equipo tecnológico, como los que hoy en día los hay, ahí tenemos equipos para hacer tarrajeos, para hacer asentado de muros, y si mediante esa adopción somos más eficientes y esto lo hacemos en un día, perfecto, ¿no?
tratar de implementarlo, tratar de adoptar esa tecnología y tratar de hacer más eficiente cada uno de nuestros procesos. Bueno, esto sería todo. Agradezco que me hayan escuchado hasta aquí y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, estoy dispuesto a escuchar.